Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta, la cuarta parte ya, parece mentira, pero la cuarta parte de la saga de mi afición relojera o la evolución de mi afición relojera o mi camino relojero, como le queramos llamar. Ya no me acuerdo cómo le puse, pero bueno, esta es la cuarta parte. Vamos a repasar en este video, créanme que ya expurgué lo más que pude la cantidad de relojes que había seleccionado previamente, por eso ya ni siquiera les pongo la maleta, porque ya cada vez estaba haciendo más. Pero eso sí, aquí seleccioné los relojes más o menos más representativos de lo que es para mí, para mi afición, de lo que fue la década de los años 50 en mi afición relojera. Son 16 relojes, si mal no recuerdo, más unos cuantos añadidos. ¿Por qué? Pues porque quiero nada más comentar así un resumen, grosso modo, de lo que fue la evolución en la relojería o cómo la empecé yo a vivir. Primero, pues ya me di cuenta que en el siglo XIX y muy al inicio del siglo XX, lo más común en la relojería eran los relojes de bolsillo, como un reloj Longines de bolsillo con esfera porcelana. Y bueno, este es lo que se acostumbraba, pero para las élites, lo traigo así porque ya me habían comentado en algún video que por qué no mostraba relojes con su leontina o cadena, y así era como se usaban los relojes de antes, pues los relojes de bolsillo. Este segurito se abrochaba en alguno de los cordones del chaleco que todo mundo portaba, todo mundo quienes usaban relojes de bolsillo. Era una cuestión, una elección para personas pues de élite, no eran al alcance de cualquiera. Pero eso sí, se colgaban y quedaban asegurados para que cuando uno lo sacara del bolsillo, si se llegaba a caer el reloj, pues quedara sostenido por la leontina o cadena con la cual venían adaptados. Por eso el colguije de aquí. Bueno, era lo común, insisto, a finales del siglo XIX. ¿Qué había en el siglo XIX o qué detonó? Pues y empezó a hacer que fuera menos elitista la adquisición de relojes, pues la tecnología de la industria a vapor, sobre todo pues para las comunicaciones, los barcos a vapor, todos los navíos con los cuales se comercializaban y se hacían intercambios de materia prima entre poblaciones, entre unas poblaciones y otras. De hecho, hasta, bueno, en los lugares donde había flujos, podía hacerse intercambio comercial por medio de la navegación, y por eso fue que las primeras ciudades, obviamente haciendo clases de historia rapidísima, las ciudades que más florecieron siempre fue a lo largo de la historia aquellas que se establecían a los costados de los ríos. ¿Por qué? Porque se aprovechaba el río y el cauce del mismo para poder propiciar economía entre las naciones de una manera más rápida que la terrestre, que era pues, a nivel de transporte de bestia. Pues entonces pues pasamos de finales del siglo XIX a inicios del siglo XX con este reloj Elgin, un reloj de transición, y que repito viene a colación. ¿Por qué? Pues porque ya les había mostrado lo que era el Art Nouveau, que estaba predominando en finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Después llegó el Art Deco. El Art Deco, con este buloba lo ponemos aquí. En cuanto al diseño, a diseño de relojes todavía escasos, relojes de los 20, de los 30 y 40 quedaron marcados por esta estética. En cuanto a los mecanismos, no se había todavía maximizado la industria para poder potencializar el uso de calibres, de funciones diversas más que la hora en los calibres de los relojes de pulsera, y por eso es que los máximos, a lo máximos que se llegaba era a mostrar nada más la hora con subsegundero, en este caso con disco, y en el caso de este Super Alpha con manecilla subsegundero al 6. Eran las tendencias Art Deco por diseño, y anterior era ese el Art Nouveau. Les había comentado del estilo Bauhaus. Este es un representante fiel del estilo Bauhaus de esos tiempos. Este reloj, que ya presentaré la historia, está descompuesto en este momento, está despivotado, pero aún así lo compré para tratar de revivirlo porque me encanta la estética. Un reloj Haste que parece que viene remarcado Haste, lo remarcaron encima de otra marca original, pero me encanta el diseño, y este fue un reloj muy famoso con un calibre AS, ya hablaré de él. También un diseño de los 40 y un estilo Bauhaus totalmente, por aquello de que no había mostrado lo que era un reloj Bauhaus. Aquí hay un Art Deco y un Bauhaus. Bueno, ya están los tres estilos básicos de relojería de ese tiempo. Pasamos de los años 20, años 30, que predominaba el Art Deco, años 40, ya había otra escuela de diseño también, que a la vez al parejo que el Art Deco avanzaba a pasos agigantados, y era el Bauhaus, que sirvió mucho para los diseños, obviamente lo verán, de relojes militares. Ya llegaremos a eso. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Hago a un lado este reloj, que es el que no va con la década. Vamos a entrar
A la década de los años 50. Los años 40 ya había comentado, se hicieron algunas innovaciones, sobre todo en cuestiones técnicas para la relojería. Ya se estaba poco a poco popularizando, o bueno, haciendo un poco más común el reloj de pulso. Ay, no traje mi abre. Ahora sí, iniciamos la evolución que yo noté con las piezas que fui adquiriendo y con la cual fui armando este rompecabezas. Y la década de los 40 y la inicio con este reloj Omega, un bonito reloj Omega de mecanismo bumper, vamos a verlo. El mecanismo bumper yo lo había ilustrado con un reloj Cima, si recuerdan, que fue un mecanismo muy usado en los 40. Bueno, usado por las marcas que podían, por los clientes de las marcas que podían costearlo. Aquí vemos un bonito Omega con el calibre bumper para que lo conozcan. Todos los Omegas prácticamente vienen con mecanismos dorados. En este caso, aquí tenemos debajo del símbolo el calibre. El calibre es el calibre 351 y se realizó en 1949. Finales de los 40 y por eso es que lo traigo a colación, pero quiero que veamos no nada más el reloj en sí, sino la cuestión estética y de diseño. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a hacer caso a dos cuestiones, aunque se estancó un poco la cuestión de diseño en cuanto a las esferas, no hubo tanto auge de ello, la revolución se dio, recordemos ya prácticamente pues al final de la Segunda Guerra Mundial, toda la economía pues que había sufrido había caído en un hoyo, pues había estancado, empezó a resurgir y en los 50 fue el florecimiento de compañías relojeras y también de las compañías que elaboraban los calibres para los relojes que se comercializaban. Lo veremos aparte de este bumper, porque los calibres bumper estaban prácticamente destinados a marcas pues de las de abolengo, de las tradicionales y de las marcas consideradas caras. Un reloj Omega con la construcción, vamos a ver de la cuestión estética. Muy usual en los 50, lo veremos a continuación con los relojes que les muestre. Muy usual, sumamente usual, la adopción de manecillas estilo Dauphine, como les llaman a estas, Dauphine. Y pues obviamente numerales aplicados. Ya la economía estaba resurgiendo, al menos en las marcas tradicionales. Y vemos un proceso más elaborado en las cajas. En este caso, la mica, desconozco si sea la original, pero es una mica que viene facetada por dentro y hace un contraste muy bello con las luces. Bueno, una estética muy ya de los 50, aunque el reloj fue producido en 1949, pero veremos que esta estética se amplificó y permeó en toda la industria relojera de esa década. Un bumper, un Omega, bumper de los 50. Pasemos al siguiente. En este caso tenemos un Alfa, les comento ya no nada más las compañías grandes, las compañías de abolengo, o de alcurnia, las caras, producían relojes al alcance de bueno, ellos de la élite. Me refiero a que todo ese diseño y todos los pasos de la industria se permearon y llegaron hasta las compañías consideradas más pequeñas. Alfa es una muy buena marca, no es una marca para nada despreciable, al contrario, era de excelente calidad. Y quiero mostrarles con este ejemplo lo que es la mecánica y la estética común todavía adoptada en los 50. Esferas un poco más elaboradas, aquí vemos esta con esta textura, una textura de resplandor, números todavía de las reminiscencias del Art Deco y aplicaciones en punta de flecha. Eso sí, muy bien, muy visual pues la esfera. Volvemos a reconocer aquí las clásicas manecillas Dauphine y todavía por las técnicas de la época, en los 50 todavía, obviamente por materiales y líneas de producción que ya las compañías tenían desde antes, no se actualizaban, vemos segundero al 6, mientras que muchas compañías, como el caso de Omega, obviamente una compañía con más historia y más pudiente, no lo tengo, pero este reloj lleva el segundero al 6, no he encontrado uno bueno, no he hecho caso de encontrar un reloj, digo un segundero que encaje aquí, pero Omega ya venía con la implementación del segundero al 6, que recordemos fue una innovación ya en los años 40. Las marcas pequeñas, como Alfa, pues lo que tenía que hacer era proseguir con la construcción de relojes elaborados con las técnicas ya conocidas y en este caso segundero al 6. Un reloj muy bonito, Alfa lo vemos con su tapa grabada, déjenme ver, aquí tengo el dato técnico, bueno, mientras vemos la máquina, porque aquí también es importante, yo sí le doy bastante prevalencia al admirar las máquinas para que veamos cómo ha cambiado. En el caso de este Alfa, aquí están las especificaciones y déjenme ver, ya lo anoté previamente. Alfa Resplandor, este es el calibre PCX 190 el que porta y fue elaborado en 1950.
Vemos aquí en este engrane, pues en esta pieza grabada, la marca Alfa y aquí las demás especificaciones. Un volante todavía de termocompensación y vemos que no tiene soporte Incablock. Ya habíamos hablado de eso, el soporte Incablock no fue asequible para las marcas pequeñas hasta ya más entrado en los años 50. Pero pues de todas maneras estos relojes Alfa muestran una buena característica en cuanto a construcción y repito, la estética la podemos observar pues muy parecida a la tendencia. En el caso de este Alfa, los postes un poquito más estilizados que en este Omega, que son un poquito más rectos. Pero eso sí, veamos la esbeltez de los mecanismos. En este caso, por ser un mecanismo bumper, es relativamente grueso. Una cuestión bien interesante que hay que observar es, y quiero destacarlo, que en los años 40 los relojes para caballero eran de dimensiones realmente reducidas porque se buscaba realmente la comodidad, más que otra cosa. Mire, 28 milímetros de lado a lado y el lock to lock, que son las medidas más importantes, 37 milímetros el lock to lock, el largo total del reloj, un espesor de 10.7 milímetros en relojes de los años 40, de los años 30 y de los años 20 no variaba mucho en el estilo, en las dimensiones, lo podemos observar con este Bulova, a ver, contando la corona, 27 milímetros y el largo total 32.4 milímetros. Veamos relojes pequeños, pero porque en realidad lo que se perseguía era la comodidad. Era otro tipo de sociedad y aquí veremos ya un poquito más el aumento en las dimensiones de los relojes, sobre todo obviamente porque son relojes redondos, 31 milímetros sin contar la corona, contando la corona 32.6 y el largo total 39, casi 40 milímetros, la medida más importante para mi gusto, el largo total. ¿Para qué? Para saber si va a sentar bien en la muñeca que llevemos o no. Relojes pequeños, pero pues en realidad bastante lucidores en las muñecas. Miren, aquí les muestro un Lord Elgin. Este Elgin ya es de los 60, pero ya hablaré de eso cuando llegue al final del video, porque lo llevo en este momento. Bueno, el caso es que ya vimos este Alfa, un bonito ejemplar. Pero empecemos ahora sí a ver en marcas de un poquito más de prosapia. ¿Cuáles son las innovaciones? Para eso voy a poner a funcionar este Zodiac. Aquí vemos situaciones distintas, ya relojes de la década de los 50. Había leído y me habían pasado un dato en el foro donde yo estuve, en el 21 foro donde yo participaba, que este diseño había motivos para considerarlo basado en un diseño de Gerald Genta. No he podido recuperar ese material, pero pues a lo mejor cuando haga un video específico de este reloj, espero ya tener eso para consultarlo, pero sí no me extrañaría nada que este diseño hubiese sido de este gran personaje, Gerald Genta. Bueno, tenemos un Zodiac, en este caso, a ver, un Zodiac, y aquí vamos a empezar a ver las innovaciones ya de la época, ya de los 50. ¿Por qué? Porque los relojes ya presentaban, aparte de la cuestión estética, presentaban también modificaciones en mecanismo. Lo veremos con este Zodiac Glorious, aquí nos lo indica, que fue una línea de la marca bastante aceptada. ¿Por qué? Pues por las características de construcción. Déjenme abrir la máquina para poder observar. Veamos qué nos ofrecía Zodiac. Este reloj nos ofrecía, aparte de por fuera una belleza, por dentro también acabados de muy buena calidad. Zodiac siempre ha sido una marca que se ha distinguido por hacer excelentes relojes. Y en el caso de este reloj porta un mecanismo, aquí lo podemos observar, de calibre propio, aunque en realidad es una adaptación. Aquí está el número del mecanismo y mejor se los muestro aquí. Este reloj Zodiac viene marcado como el Zodiac 1094, que es el calibre que nos indica acá abajo, pero en realidad está basado en un Longines, en el Longines que lleva, no, perdón, en un ETA, en el ETA 1080 de 1950 este reloj, ya en los albores apenas de la década de los 50, pero tiene algo bien curioso este reloj que nos aporta. Ya en ese tiempo se empezaban con los aportes técnicos. Si ustedes notan, sigue el volante, bueno, seguía el volante en marcha, pero cuando extraigo la corona, ¿qué sucede? Se detiene la marcha del volante, porque este reloj es de los primeros que empezaron con el mecanismo hackeable. Miren, meto la corona y ya vuelve a funcionar el segundero. ¿Para qué? Para tener una puesta a punto mucho más fina, y obviamente un mecanismo de mucho más calado, de mejor construcción que los anteriores.
Nada más. ¿Por qué, señoras y señores? Porque ya en los 50 ya empezaban las empresas relojeras a disputarse el mercado más que con el lujo, con la técnica. ¿Y qué era lo que se buscaba en un reloj en esos tiempos? Que era una herramienta del día a día. No era lucirlo, créanme, a pesar de que los relojes destacaban por sus diseños, como este Zodiac muy bonito, más que nada la gente lo que buscaba, el consumidor buscaba muchos relojes que fuesen exactos, que tuviesen horas de reserva de marcha extendidas, bueno, rangos extendidos de vida de reloj, y obviamente las protecciones, porque eso sí, esos son relojes que ya vienen proveídos de sistemas antichoque. Vemos aquí los rubíes y sobre todo en el volante aquí tenemos aquí el famoso Inca Block. Esta protección que lo hacía muy durable a caídas y entonces era lo que se buscaba. Ya empezaban, insisto, aunque esto no era visible para el cliente, pues realmente, aún así, qué sorpresa me he llevado, bueno, me llegué a llevar al inicio cuando veía yo que, aunque las compañías no, bueno, las personas no tenían la capacidad o la pericia para abrir los relojes, las compañías adornaban sus mecanismos. Ya he hablado de las terminaciones, el perlage de la tapa, los codes de Genève o las franjas de Ginebra, que tenían un uso práctico en un inicio, pero después las compañías buenas las dejaron como parte de su hechura para lucirlo, aunque no fuesen apreciadas por las personas. Pero el relojero que abría el reloj era el que sí se daba cuenta de ese tipo de acabados. Y ahora nosotros, tantos años después, miren un reloj Zodiac de 1950 con el famoso hacking o hackeo del segundero. A ver, saco la corona, se detiene el segundero para poner a punto el reloj y a la hora que la meto, empiezo a avanzar nuevamente. Innovaciones, amigas y amigos, innovaciones de los 50. Una marca clásica, Lord Elgin, bueno, Elgin mejor dicho, no Lord Elgin, sino Elgin, aquí está, una marca muy clásica de los Estados Unidos de Norteamérica. Un Elgin clásico, todavía con reminiscencias de los años 40 en el diseño, en el estado de los postes, en la elaboración de los postes, y unas manecillas que se usaban mucho en los 40, eso lo podemos observar tanto en ese reloj Super Alpha, aquí está, como en este Elgin, aunque ya es de los inicios de los 50, viene con manecillas también alfa, que son las manecillas que se contraen antes de llegar al poste central. Lo podemos observar muy bien cómo se extienden y cómo se contraen antes de llegar al poste central, a diferencia de las manecillas Dauphine, que insisto, hay quienes confunden mucho todavía estos términos y se dicen analistas, pero bueno, ni modo. Esas son las manecillas estilo Dauphine, que de hecho se extendieron su uso en los 50 y por eso las quiero mostrar, porque las veremos en infinidad de relojes de los 50. Eran más sencillas de elaborar y obviamente a la hora de producción en masa, a la hora de fijarlas en el poste central, tenían menor riesgo de quebrarse. ¿Por qué? Pues porque eran más, aquí la podemos ver de una manera más fácil, era más difícil de que se quebrasen las agujas en caso de extraerlas para una reparación posterior o inclusive desde el mismo armado. Vemos que las alfas son más frágiles, ciertamente. Bueno, eso por cuanto a una cuestión tanto estética, pero también a la vez técnica. Un reloj Elgin a ver, Elgin, que lo saqué en un video porque les decía que aunque es un reloj muy feo, digo estéticamente ya está, bueno, en su estado ya está bastante maltratado, no he querido ni siquiera quitarle la correa y lo he usado un par de veces, no lo he usado mucho, pero miren, un reloj que todavía para la época daba muchas prestaciones porque era un reloj totalmente construido en acero. Este Elgin, lleva el calibre, a ver, aquí está el 642 que se produjo en 1951 y era conocido como el Shockmaster. Es decir, venía con capacidades para resistir golpes. Nos indicaba aquí que aquí está resistente a los impactos, todo el reloj en acero inoxidable y resistente al polvo y al magnetismo. Cualidades que se buscaban en relojes de los años 50 para evitar, ay, para evitar algún mal funcionamiento en el mecanismo. A ver, déjenme, ya desenfoqué. Ahí está. Bueno, aquí podemos observar el mecanismo Elgin, ya con soportes antichoque y las cualidades que ya había destacado. Reloj resistente al polvo y al magnetismo. Al polvo porque venía ya no como relojes de este tipo, como el Alfa, con tapas a presión solamente, sino con tapa enroscable.
y eso lo hacía muy muy fiable para el polvo y de hecho en algunas ocasiones hasta para salpicaduras, que era de lo que se buscaba cuidar en ese tiempo. Ya desenfoqué el fondo, pero así lo voy a dejar porque me gusta más cómo se ven los relojes de cerca. Procedamos, a ver, vamos avanzando en los años 50 y tenemos aquí una cualidad más de esa década en los relojes. ¿Qué sucede? Que las marcas, en el caso de este Longines, pero no es la única, las marcas, además de lo estético y un tanto elaborado, pero maquinado, como se hacía en piezas genéricas como esta de Alfa, empezó a tratar de vender también cuestiones más estéticas. Aquí lo podemos observar con esta esfera. Miren nada más una esfera con una textura totalmente tipo, pues no sé, tipo huracanado, vientos huracanados. Y aquí está, miren nada más, en realidad Longines, estas compañías que ya tenían un gran nombre ganado, buscaban hacerse de clientela, no nada más por la cuestión técnica que ya venía respaldada, una gran capacidad técnica, sino también por la cuestión visual. Y aquí lo podemos observar. Este reloj Longines en realidad es un Frankenwatch porque está montado en una caja de un Ultramar. Aquí todavía se alcanza a percibir Ultramar, las marcas que le puso un relojero que traspasó la máquina a esa caja, aunque no es la de ahí. Déjenme abrirlo para observarlo. Y a ver, mientras lo observamos, el calibre sí es de... Ahí se detuvo. Ahí está. El calibre sí es de Longines. Y les comento, este reloj me encanta por la textura de esta esfera. Miren nada más, qué bonita textura y qué elaboración realmente es digno de tenerse en una colección. Veamos aquí, este calibre es el Longines del 23Z y eso lo podemos observar acá. Aquí está, en este recuadro. Es el calibre 23Z producido en el año de 1952. La calidad de Longines, pues créanme que le sigue manteniendo hasta ahora. Si no les alcanza como a mí, para un Longines moderno, o aunque les alcance realmente, bueno, a mí no es nada más que no me alcanza, sino que pues en realidad es mucho dinero para tener en un reloj, lo que cuestan los Longines de ahora, pero pues es una excelente opción. Ya hablaré de eso también con mayor extensión en algún video. La manera más fácil de hacerse de relojes de gran manufactura y de grandes marcas es buscar en el mercado de usado. Aplicaciones, además de la textura en la esfera, podemos observar que aún así no escatiman en los detalles. Aplicaciones en toda la esfera y manecillas, las clásicas, insisto, de los 50, las más usuales, Dauphine, en este caso facetadas, aquí las podemos observar. Un reloj muy bonito, créanme. Todos están bonitos, por eso los estoy mostrando. Ahora viene el turno de este Doxa, una estética también muy clásica, esta sí, en la esfera, los 40, si buscan, por cierto, yo antes de realizar el video, revisé rápido así en internet y hasta le metí a la inteligencia artificial, a ver qué me otorgaba en cuanto a o qué me podía decir la inteligencia artificial de la relojería en la década de los 50. Y coincidió en los diversos lugares donde lo consulté, en que fue una década muy apegada al minimalismo y en donde no hubo gran aporte. En realidad yo no veo eso. En el caso de este Doxa, si podemos ver, es un tanto minimalista, pero ya les he mostrado cuestiones también de los 50 en donde yo no veo tanto minimalismo, veo también bastante innovación en diseño, y pues yo no encuentro dónde está, de dónde toman que fue meramente minimalista el asunto, y lo veremos más adelante con otro número de relojes. Por eso dije, no hay como hablar con los pelos de la burra en la mano, como decimos aquí en México, con los relojes en mano y poder hablar de las diferencias. Este Doxa, a ver, este Doxa, déjenme abrirlo. Aquí está. Ay, déjenme ponerlo a funcionar. Listo, vamos a observar el calibre con un poco de cuidado porque está muy delicado. Aquí está. En el puente, en este puente de aquí, grabado el nombre. A ver, Doxa SA. A ver, ese Doxa, qué calibre lleva? Lleva el calibre ETA, eso viene aquí abajo del volante, el ETA 1147, y fue elaborado en el año de 1955. Doxa, una gran compañía también relojera, que siempre ha gozado de un gran nombre, sobre todo por su bien hacer técnico.
Ya, y si bien observaron el mecanismo, aunque es un mecanismo con bastante innovación en su construcción, el diseño externo es ciertamente muy conservador. Me falta el segundero central porque el que tenía no era el original, pero eso sí, estas manecillas tipo hoja son las originales, aplicaciones, número arábigo, al 12, al 3, al 6, y en cada indicador de cada 5 también una aplicación. Aquí tenemos la característica que es un DOCSA antimagnético. Insisto, cualidades que se resaltaban mucho en los años 50 y anteriores. En el caso de este DOCSA no es tan resistente al agua, a las salpicaduras, porque es una tapa a presión y ya eso mismo, por eso es que no lo resalta, a diferencia del Elgin que ya vimos. Estos son relojes que buscan precisión, eso sí, son mecanismos muy precisos y con una estética un tanto minimalista, pero a la vez de doxada. Tenemos una marca clásica, igual norteamericana, también ya desaparecida. Bueno, no sé si desaparecida, pero no es al menos la original de estas épocas. Un Waltham, Waltham, a ver, vamos a ver, enseguida lo abro para revisar el calibre. Este Waltham lleva un calibre Felsa 700, el famoso Vidinator, que fue construido el calibre Vidinator. Bueno, las características, ya lo había enseñado en un video. Las características vienen en la tapa y podemos observar el mecanismo grabado en en la más oscilante. Aquí está Vidinator patentado. Un sistema muy práctico para la cuestión de la carga automática, ya lo habíamos hablado. Una innovación que se extendió durante todos los 50 en relojes de varias gamas, entre ellas este Waltham. Un reloj que aparte de la cuestión técnica, nos vendía también una buena elaboración estética y eso lo podemos observar en este bonito diseño. Manecillas tipo alfa, estas son alfa, y aplicaciones como relojes de las marcas, ay, más competitivas. Un texturizado en la esfera y un reloj todavía con las reminiscencias, yo diría que en el diseño Art Deco de la época. Un Felsa, ya les dije, de los 50 y vamos a ver, vamos a seguir midiendo las dimensiones de los relojes. 32, en el caso de este Felsa, 34.7 diámetro contando corona y el log to log, el largo total, 42 milímetros de largo total, muy portable para cualquier muñeca prácticamente. Aquí vemos el logo. Los relojes, repito, la tendencia no era hacerlos tan grandes. Ese es un reloj jumbo, este Doxa que les había mostrado, jumbo porque ya es de 36 milímetros, una medida más grande de la acostumbrada, 37 con corona y largo entre las patas, 40, entre los postes 46.3. Pero eso sí, máquinas muy esbeltas, 8.9 milímetros de espesor. Eso era lo que se buscaba. Y ahí vamos a dar un salto. ¿Por qué? Porque los 50 nos empezaba a otorgar también, me refiero a de manera asequible, nos empezaba a otorgar esta década. Desde los 40 bien, pero en los 50 se generalizó todavía más el uso de relojes con diferentes complicaciones, capaces de ser almacenadas en un espacio tan pequeño como es un reloj de pulso. ¿Por qué? Pues porque ya desde finales del siglo 18, sí, 18 y 19 ya había relojes de bolsillo con complicaciones que eran, entre comillas, más fáciles de hacer, pues porque tenían más espacio en donde alojarse. Complicaciones como eran, ya había dicho yo, las horas saltantes, los calendarios, también las fases lunares, inclusive desde finales del siglo XIX ya había relojes de bolsillo con fases lunares, y esta tecnología aún no era asequible no se podía adaptar para llevarla a cabo en relojes de pulso. Y en los 50 nos sorprendieron bueno, para personas menos acaudaladas, no de tanto poder adquisitivo, podían hacerse de relojes con prestaciones extras, además del famoso hora y si acaso el calendario. Un ejemplo de eso lo tenemos en este reloj Stilco,
un estico con doble fechador o doble calendario, así le llaman. ¿Por qué? Porque lleva en la ventana de que está debajo del 12 el día de la semana, en este caso martes, y el calendario al final del extremo de este señalador tipo cuarto de luna. Ya tiene la esfera desgastada, yo no lo he querido llevar a que la restauren, la verdad yo prefiero mantenerlo así, pero aquí se alcanzan a notar las diferentes fechas del calendario mensual para poder llevar este conteo del día. Manecillas estilo alfa, todavía insisto, en los 50 había compañías que mantenían esa estética y que nos otorga este reloj. Pues vemos aquí Stilco, el número de joyas y abajo la característica, todavía un reloj antimagnético y un reloj utilizado, hecho en Suiza. Hoy en día si queremos un reloj suizo de adeveras, de los de adeveras, y digo de los de adeveras porque hay tanto se ha echado para abajo la relojería suiza últimamente, en personas que muchas veces no tienen, no digo los creadores de videos, muchos sí, pero otros sí conocen de esa relojería suiza actual, pero sobre todo en las personas que ven los videos en sus visores que fácilmente se ponen a opinar sobre relojes que nunca han tenido en mano, y no saben, no pueden tener, ay, aquí hay un cabello. Ah, no, era una pelusa. Y decía mucha gente que luego nunca tenía un reloj de buena gama en las manos, pero de inmediato están diciendo que, pues, que muchos relojes de ahora, de esas marcas pequeñitas emergentes, otorgan la misma cuestión. Pues bueno, hay muchas otras cosas más allá de nada más los materiales con los cuales se construye un reloj, pero ese es otro tema. Perdón por haberme zafado. A ver, vemos aquí el mecanismo Stilco grabado en esta pieza. Y bueno, las características básicas. El calibre, a ver, este Stilco, ¿qué calibre nos da? Stilco de calendario, ese calibre MST que lo realiza la compañía Romer. Es el MST 416 que se elaboró entre 1950 y 1953. Si ustedes lo notan, pues los relojes, en cuanto a la parte interna, el calibre, no es algo que veamos muy diferente a los calibres comunes, sin complicaciones. Y eso es porque, pues, en realidad no se trataba de destacar, no era común tener relojes con la vista libre o con exhibidor en la parte de atrás en la tapa. Y pues, las compañías que elaboraban los calibres llevaban todas las complicaciones muy por dentro. Este es el reloj, por encima se ve como un reloj común y corriente, pero si lo podemos en el anverso, miren nada más, tiene todo esto funcional. Subsegundero, calendario de la semana aquí y el calendario mensual a lo largo del corredor o riot, como le llaman. Y bueno, esa es una cuestión que tenían las compañías, no explotaban esa parte de elaborar, bueno, no porque no la explotaran, sino porque no había la capacidad técnica para hacer todavía más vistosas los calibres. Todo se llevaba, todas las complicaciones se implementaban por debajo de lo que vemos superficialmente. En este caso todavía no tiene incorporado el soporte Inca Block aquí en el volante y vemos un reloj relativamente básico de inicio de los 50, pero que ya nos otorgaba este tipo de cuestiones, complicaciones, créame que bastante elaboradas para la época. Vamos a poner pausa. Y bien, yo ya sabía que este iba a ser un video largo, pero pues porque hay mucho, mucho que hablar de la relojería de los años 50. Después de este reloj, Stilco, compañía hermana de Haste, vamos a mostrar otro. ¿Por qué? Porque ya las complicaciones era lo que buscaban las compañías para lograr un margen mayor de ventas. Bueno, no de ventas, sino de imagen, de estatus ante una sociedad. Que obviamente, pues, Haste no vendía tantos relojes o no produjo tantos relojes de estos con estas complicaciones como de los sencillos. Pero eso sí, es como una pasarela en un desfile de modas, amigas, amigos. Una firma, un diseñador organiza una pasarela para exhibir sus productos. No porque vaya a vender los productos de la pasarela, sino para mostrar sus capacidades. Por eso es que a veces vemos unos diseños bien estrafalarios, pero eso es más que nada para ganar imagen. Entonces Haste con este tipo de relojes, aunque no tenía la prosapia o la imagen, el nombre de las marcas clásicas, Longines, Omega, ese tipo de marcas grandes, aún así
ellos producían estos relojes, pero para ganar imagen, para que la gente comenzara a decir, si esta compañía produce relojes de este tipo, puedo tener la confianza de comprar un reloj para mí, aunque sea más sencillo, pero sé que es una compañía que me va a otorgar gran calidad. Y la muestra está en este bonito reloj. A ver, un haste que ya está retocado, siempre lo dije, un haste de fase lunar, que lleva un calibre Buren, ni más ni menos, una compañía más de las más renombradas de calibres suizas, perdón, de las más renombradas de calibres confiables y con complicaciones. En este caso vamos a abrirlo para ver cuál Buren lleva. Y aquí lo podemos observar, miren nada más que bonita máquina, los puentes individuales. Y aquí está el nombre de la marca, Haste, y aquí está el fabricante. Es el Haste de fase lunar Buren, el calibre 382, realizado en 1953, amigas, amigos. Que nos otorga día de la semana. Este no le funciona el día del mes, no hace el cambio. Y la fase lunar sí le funciona, pero el día del mes ese disco está estropeado y él nos da aquí el día de la semana. Y al igual que el Stilco anterior, este tiene el calendario a lo largo en la periferia de la esfera. Con esta esfera restaurada lo podemos notar. Ah, no vi ese asunto, no hicimos la prueba, pero bueno, enseguida vamos a hacerlo. Permítame tantito. Aquí está de cómo cambiar la fecha. Lo tenemos por medio de pulsadores. El día de la semana, cada vez que pulso ahí, cambia el día de la semana. Obviamente cambia solo. Para poderlo ajustar, aquí tiene también tanto del mes como de... Bueno, este es el día de la fecha. Este es para el mes y este es para el día de la semana. Así venían estos. Y repito, ya ven, no son relojes muy llamativos, pero relojes bastante complicados por dentro. Un reloj que sí no nos destaca nada. No sé si llevaba alguna inscripción la esfera original, pero no creo, salvo que es realizado en Suiza, aunque la esfera, insisto, ya está retocada. Y ninguna inscripción por fuera que nos destaque nada. Si acaso será antimagnético, no lo sé. Pero pues los relojes no... Esos relojes lo que mostraban era el saber hacer de una compañía, independientemente de sus ventas. Llegamos también a los 50 a unas piezas muy codiciadas por los coleccionistas de relojes de los 40 y de los 50, los relojes con cronógrafo. Este Haste ya lo había mostrado, pero resulta que tenía desajustada la manecilla del segundero y al quererla ajustar, pues miren, se me cayó la manecilla. Lo voy a ajustar y si no puedo yo, por eso lo pongo aquí. Es el segundero del Haste para que lo haga mi relojero. Pero este es un Haste de cronógrafo, también con la esfera reconstruida o retocada. Bueno, más bien reconstruida, reimpreso todo, pero muy apegado a los diseños de esos años. Este Haste, vamos a ver el mecanismo, porque ver un cronógrafo, amigas y amigos, de mecánico es un placer. A ver, aquí tenemos un cronógrafo con mecanismo de levas, así se le llama este tipo de mecanismo. Un Haste, a ver, déjeme ver, aquí está. Este cronógrafo, ese mecanismo es un cronógrafo del calibre de la compañía Landeron, es el Landeron 48. Que se produjo en específico, este reloj es de 1955, pero este calibre de cronógrafo, el Landeron, lo produjo la compañía o lo desarrolló desde 1937 hasta 1970, por eso es posible encontrar este mismo calibre en relojes todavía de los 60, aunque este reloj en específico es de los 50. Para que veamos la complicación, miren nada más qué belleza, mecanismo de levas, en este caso, aquí está, libero el cronógrafo y comienza a funcionar. Ah, no, ahí lo detuve. A ver, ya no recuerdo cómo se... Bueno, como no tenía la manecilla para poderlo apreciar, voy a ponerlo a funcionar. El engrane que se va a mover es esta rueda de aquí, esta pequeña rueda, de hecho ya está en funcionamiento. A ver, activamos cronógrafo, detenemos y con este mismo botón debemos de resetear a cero. Bueno, voy a presentarlo ya una vez que esté corregido eso para mostrarles a ustedes el funcionamiento correcto de este reloj. Funciona bien, créanme. Ahorita lo puedo usar nada más para dar la hora, pero lo que quería era mostrarles una tendencia de los 50. Empezaban los relojes, insisto, con muchas complicaciones. El que sí tengo completo es este. Este es otro Stilco, un Stilco bien curioso, singular. ¿Por qué? Porque es un Stilco de los llamados de médico o paramédico. Es un Stilco que lleva incorporado en la esfera una tabla de pulsaciones.
Igual no lo quiero llevar a restaurar, en un inicio sí pensaba hacerlo, pero la verdad prefiero que se mantenga así. Realmente el uso que se le daría ya no sería el mismo para pulsaciones, lo quiero para ver la hora. Pero este reloj tiene una gran característica, es un monopulsador que nos indica por medio de, de esta manecilla larga, la trotadora, que nos hace un conteo de las pulsaciones. Es un reloj, insisto, de médico, o así se le dice. Detengo con el mismo pulsador y restauro a cero. Este sí lo podemos observar a plenitud de cerca. Vamos a abrirlo para poder observarlo. Aquí está. En el caso de este cronógrafo, bueno, de este medidor de pulsaciones, viene con otra tecnología. Las dos más usuales es aquella que les enseñé de levas, y esta es por rueda de pilares, así le llaman a esta rueda, que es para poder hacer la concatenación de funciones, y es igual de efectiva pues, pero creo que sufre menos desgaste por lo que entiendo las piezas con este pilar, rueda de pilares. A ver, vamos a activar el reloj. Aquí lo activo. Empieza a funcionar el segundero. Se activa con esta rueda de aquí. Lo vemos ahí funcionando. Vamos a detenerlo. Con este mismo pulsador lo detengo. Se levanta esta pequeña pieza y vamos a regresar a cero. Listo. Así es como funciona. Bueno, así por fuera. Pues es lo bonito de estos relojes. Estos relojes sí se merecen una ventana exhibidora. Y estos relojes son un verdadero placer. Aunque no los utilicemos, bueno, al menos no me pasa como una persona que hizo una reseña, recuerdo. Una persona de un canal que hizo una reseña de un, ya saben, ¿no? Reloj moderno, pero con esta fusión de pulsador. El señor, por lo que mencionó, es médico, pero aún así no supo explicar ni siquiera el símbolo de Esculapio, ni le interesó cómo funciona el Stilco. Pues digo, su reloj pulsador. Cuando le haga reseña a este reloj, espero poderlo explicar bien y a ver si alcanzo a que distingamos estas cantidades que vienen aquí. Pero miren, un Stilco de pulsaciones. Hay un modelo muy codiciado y creo que lo relanzaron hace poco, de la marca Angelus, que es muy buscado también, y pues yo no tengo la capacidad económica o bueno, el cuidado para buscar un Angelus, pero aquí está este Seiko. La muestra, amigas y amigos, del saber hacer, las complicaciones que se utilizaban en los años 50, muy variadas, aunque los relojes no eran de un diseño muy espectacular, como lo podemos observar, llevaban todo el chiste o todo el bailable o todo el ritmo, lo llevaban por dentro. Vamos a ver cuánto mide este Stilco. Vamos a regresar a lo de las medidas porque, insisto, relojes muy pequeños, porque eran las medidas que se estilaban en la época. 31.7 milímetros sin contar corona, 33 milímetros contando la corona. El largo entre los postes, largo total, 39.7, prácticamente 40 milímetros. Y el espesor, relojes muy delgados, 10.9 milímetros, 11 milímetros, tomando en cuenta que lleva un acrílico, un plexiglas abombado. Miren nada más, relojes que no tenían que ser grandes para que uno supiese que llevábamos un gran reloj, grande en magnitud, en el saber hacer, insisto. Bueno, vamos a comenzar, ya vamos a llegar al final, creo. Y volvamos a lo que son las compañías de abolengo, Longines en este caso. Esta pieza me gusta porque en realidad Longines empezaba a tener diseños, no sé cómo explicarlo, tendría que hacer un video para eso, pero bueno, empezábamos a llegar a una etapa en la década de los 50 en la que todo lo que se elaboraba ya empezaba a tener visos o un diseño un tanto espacial, así le llamamos, y este reloj, aunque no lo parece, es un diseño un tanto espacial. Bueno, este Longines es muy conocido en el ámbito como el Longines Misterio o Mystery Dial, un dial, una esfera misteriosa. Este reloj en realidad es un reloj común, que lo que nos provee, y ese es el saber hacer, insisto, de las grandes marcas, el saber innovar, además de que su gran plus de estas marcas es el mecanismo que llevan, y sabemos de la capacidad técnica en cuanto a los mecanismos. Llevaba una hechura bien interesante. No sé quién haya creado este diseño, pero Longines lo adaptó en este reloj de una manera muy, muy satisfactoria. Saco la corona para poder mover el reloj y vean nada más. ¿Por qué le decía misterioso, dial misterioso? Pues simplemente porque no observábamos una manecilla que nos marcara las horas, sino solamente la de los minutos. Las horas viene propiamente, en el caso de con esta aplicación en forma de bala, nos indica la hora.
y es un diseño muy, muy innovador, sí, realmente imaginativo, yo diría, y es algo diferente, algo que nos otorgan las marcas punteras y que por eso, insisto, son punteras. No sé quién haya inventado ese diseño, pero es un diseño muy bonito. Una máquina encapsulada, de hecho viene encapsulada aquí, déjenme abrirlo. Al cabo estamos ya entrados en ver cuestiones de diseño. A ver, abrimos esta belleza y vemos aquí una caja tipo monobloque con todas las inscripciones que se deben de buscar en un reloj original, sobre todo los de antaño. Veamos el mecanismo, aquí está. Listo, ese es el mecanismo. A ver, déjenme ver, este lo apunté por acá. Este es el Longines, el de dial misterioso, calibre, sí, pantalla misteriosa. Lleva el calibre 23Z y es un reloj realizado en 1958. Por dentro, pues podemos ver que es un calibre común, pero el gran plus está por el frente. Eso es lo que otorgan marcas u otorgaban, siguen otorgando marcas de este tipo. Lástima que hoy en día se dedican estas mismas marcas a refritear sus modelos anteriores. Este reloj, créame, este diseño en algún momento lo van a volver a emitir bajo la misma firma, Longines, pero eso sí, a precios sumamente ridículos. Yo insisto que por eso es que la relojería actual no me gusta mucho, porque además de que es muy muy cara, no me aporta mucho. Me aportan más relojes de este estilo. La década de los 50 es una gran década en diseños y en mecánica. Listo, me tomé mi tiempo porque hay que hacerlo con cuidado. Vamos a ver cuánto mide este Longines. 33, contando corona, sí, contando la corona, 33, 34 milímetros. Sin la corona, 32.4. El largo total. Medidas muy cincuenteras, 36.5. Y el espesor, 8.9 milímetros. Sí, 9 milímetros de espesor, un reloj bastante compacto. Y aquí quiero pasar de veras, ya que hablamos de Longines, vamos a pasar a una cuestión que quiero destacar también en este video. Y digo que... ¡Ay, el micrófono! Bueno, y decía que quiero destacar algo, ¿por qué? Porque también es hora en que entra una nueva cuestión en la relojería. Lo voy a llevar a cabo con este Longines, quiero ilustrarlo. Amigas y amigos, es el empaque de un Longines de los años 50. Todavía en su estado original. Y así nos daba Longines los relojes. Bueno, a quien lo compraba nuevo en los años 50. Ya está muy viejito, por eso está así. Pero este Longines lleva adentro un reloj de una línea muy famosa de la compañía. Un Longines Flagship. Flagship porque podemos observar aquí podemos ver un navío de velas aquí grabado en la tapa. Y aquí viene el calibre, el 301. Así es como Longines, una compañía de prosapia, una compañía de lujo, vendía los relojes al cliente para hacerlo sentir que era un producto, lo puse al revés, que era un producto sumamente lujoso. Esto comenzó, amigas y amigos, en los 50, créanme, el hacer mucho caso a los empaques, el otorgar ese extra que en realidad a mí me molesta. A mí me molesta porque en realidad, pues, cómo venga un reloj empaquetado es lo de menos, lo que me importa, lo que me interesa es el reloj. Voy a mostrarles, ya que estoy aquí, creo que sí lo tengo acá, sí, porque lo enseñé en un video pasado. Miren, así eran los estuches en los años 40, 30 y 40, estos eran los estuches, este es un estuche original de la época, con un reloj original de la época. Ultramar Precision, así se vendían los relojes, y Ultramar era una marca pues, que tenía cierta imagen, está lleno de pelusas, pero es por lo antiguo. Así se vendían, amigas, amigos. Ultramar, en su momento, cuando llegue a los 60s, a los 70s, vamos a ver la cuestión de los estuches de Stilco, cómo se vendían los estuches, cómo se vendían los relojes. Pero eso sí, quienes comenzaron con esta cuestión, aparte de las grandes marcas de historia, me refiero a Vacheron, no se deja, las de gran prosapia, ahora Audemars Piguet, podemos decir. La misma Rolex. Si ustedes ven empaques de Rolex de los 60, 70, eran empaques pequeños y ahora son empaques muy lujosos. Esto es lo que empiezan a querer rehacer o retomar las compañías
de todos rangos, no de todos los rangos, pero uy, sobre todo las chinas, que hay quienes otorgan un gran empaque y a veces el reloj que te dan creo que es menos costoso que ni el empaque. Pero bueno, cuestión de enfoques. Así se vendía un reloj de los llamados de lujo en los años 50. Eso lo traigo a colación porque les voy a mostrar este Longines. Insisto, una línea muy famosa de la marca, la línea Flagship. Y pues la verdad una excelente máquina, una excelente técnica y un excelente bien hacer. Un reloj, este sí, muy pulcro, muy sencillo y un diseño clásico, de los más clásicos de los 50. Esfera lisa, la marca en la esfera nada más la marca y el logo. Y en este caso un subsegundero y la indicación de que está elaborado en Suiza con un subsegundero al 6, manecillas estilo Dauphine, como todos los 50, en este caso también facetadas, y aplicaciones en barra a cada hora, a excepción del 6. ¿Por qué? Pues porque no pusieron para no hacer juego con la manecilla de los segundos. Vamos a abrir el reloj para ver qué nos daba Longines. Bueno, Longines, calibre, aquí está. Ay, mejor con el señalador. Listo. Longines, el calibre Suiza, el calibre es el 30L. Eh, um, elaborado en 1956. Así no, así es la hechura de los relojes. Realmente una gran hechura, una muy buena calidad. Y repito, es un reloj de 1956. En los 50, amigas y amigos, ya se comenzaba a dar también el relativo lujo, lo que muchas personas, ahora a lo que muchas personas hacen caso. No solamente el reloj, sino el cómo viene empaquetado. Se vende también la imagen y ya lo empezaban a explotar las compañías. ¿Por qué? Ah, pues eso me llevaría a otra cuestión que explotó en los 50, permítame. Bueno, una cuestión que estaba ya muy en boga en los 50, mientras vemos las medidas, donde dejé mi calibrador, es pues la publicidad. La publicidad, amigas y amigos. ¿Qué sucedía? Pues recordemos en el finales del siglo XIX, pues en realidad toda la tecnología, en cuestiones, vías de comunicación eran pues, terrestres, ya había dicho yo los ríos también. Posteriormente los ferrocarriles fueron los que detonaron y conectaron en el caso de México y los Estados Unidos, mundialmente, pero bueno, en el caso de nosotros, detonaron la comunicación, las vías de comunicación, los ferrocarriles, y de ahí por eso se expandió el comercio a nivel nacional. En todas las naciones prácticamente, con la llegada de la famosa revolución industrial, en Inglaterra, pues de ahí detonó todo eso y entonces empezó a subir la economía mundial, a tener un mejor estilo de vida, un mejor nivel de vida en general, en el mundo occidental sobre todo. Ay, déjenme poner la hora, bueno, cambiar la hora para poder apreciar esto. Luego, ¿qué sucedió? A inicios de la década, pues empezaron gracias a la tecnología implementada de producción en línea por el señor Henry Ford, empezó la compañía Ford en general, pues puso las bases para poder establecer una elaboración en línea de productos de todo tipo, no solamente los automóviles, eso se tomó como ejemplo, y ya con la tecnología automotriz o la industria automotriz detonó otro gran auge económico para poder hacer llegar a muchas personas materiales, herramientas y productos en general de un lugar a otro con mayor rapidez. También se vino con la cuestión de automotriz, se vino aparte del uso para la carga, el uso recreacional, yo lo había comentado, y pues obviamente también la economía empezó a fluir a pasos agigantados, también empezó a crecer el nivel económico en muchos lados. Llegan bueno, eso sí, que había en los 20, por ejemplo, en los 20 que ya estaba la industria automotriz a todo lo que daba, pues la manera de comunicarse entre las personas, anteriormente eran los medios impresos, empezó la radiodifusión. Y por eso Bulova será que es una marca que me gusta mucho porque tuvo varios asuntos bien interesantes en su historia. Bulova estrenó el primer mensaje de la radio, por vía radiofónica. Eso lo apunté en 1926, ahí está. En 1926 Bulova empezó a hacer llegar a las masas que tenían radios en casa o en la industria, empezó a hacer llegar el mensaje de que ellos eran una compañía relojera, y en 1926 ya se anunciaban como Bulova, la hora del reloj, o
Son en este momento las 8 de la noche, la hora del reloj Bulova. Eso lo vi en internet. Así lo anunciaban en 1926. Después, ¿qué sucede? También Bulova incursionó en los medios televisivos y realizó el primer anuncio televisivo en el año de 1941. ¿Qué sucede? La televisión empezó a extenderse su uso, no nada más era la cuestión visual ahora, digo auditiva, sino también visual, la audiovisual por medio de la televisión. Y fue así que Bulova, en el año, les repito, 1941, implementó su primer anuncio en televisión que simplemente consistía en un reloj sobre el mapa de los Estados Unidos y mucha gente fue así que conoció Bulova. Entonces los medios de difusión, los medios de comunicación fueron vitales para expandir las compañías relojeras, el nombre de las compañías relojeras y en general todo. Pero bueno, ya dadas, ya muy entradas las vías de comunicación a nivel mundial, pues lo que empezó a florecer fue, ¿qué te doy yo aparte de la hora? Te doy el lujo. Y eso lo hacía Longines y muchas otras compañías, no nada más con el reloj, sino con los estuches de lujo, en teoría de lujo. Pues así era, amigas y amigos, como los relojes hacían su mercadotecnia. No nada más la cuestión del estilo, el que compraba la marca sabía que tenía un gran producto, pero tenían que ir más allá y empezaban así a vender cuestiones, digamos que un plus, además del reloj. Bueno, eso ya termino con ese capítulo de lo que son los estuches de lujo. Ya lo iremos viendo también a lo largo de los 60s y 70s, cómo se transformó eso. Y viene una pieza bien, bien hermosa, créanme, una pieza que nos demuestra, insisto, más allá de la marca, que no es una marca tan conocida, obviamente sí es conocida para los que nos gustan los relojes de antaño, pero en cuestión general, para los aficionados noveles, no conocen mucho la marca Sydney. Esta marca Sydney ya la había enseñado en varios videos, este reloj, una marca relativamente pequeña, en el caso de México, comercializada, aquí lo podemos ver, Sydney Steel Watch Company, por la Steel Company, fundadores también de Stilco y de Haste. Bueno, aquí su número de serie, un reloj armado en México, no elaborado, pero sí armado en México, por eso lleva el sello aquí en la tapa. Las cajas de una década, ya había hablado también en un video de relojes mexicanos, de una década en la que México iba para arriba, afortunadamente, no como hoy que, ay, me dueles México. Bueno, en esos años, pues había otro sistema de gobierno, otro sistema, económico predominante y creo que pues había de algún modo un mejor nivel de vida en general y como sociedad, una sociedad más equilibrada, menos desigualitaria, pues había de todo como siempre, pero pues no abundaban tanto como ahora ni la violencia ni la escasez económica. Bueno, cambiando de tema, les decía, este reloj Sydney es una muestra del buen hacer. Este Sydney es un Sydney con triple calendario, o al menos así es como lo encuentra uno, un reloj Sydney de triple calendario con un calibre ETA. Insisto, estas compañías nos mostraban que ellos sabían hacer buenas piezas y no tenían que ser marcas de gran renombre para otorgarnos calibres como un bonito calibre ETA. Antiguo realmente, porque es un reloj, repito, de los 50. A ver, este es un calibre ETA 1164 que se realizó hacia el año de 1950. Miren, en 1950 se hacían relojes con estas funciones. Vamos a ponerlo a funcionar para verlo a plenitud. Ya está funcionando ahora sí. Un reloj que a pesar de que el calibre no viene implementado con el sistema, aquí está, Inca Block, tan famoso y tan cacareado en los 40s y 50s, aquí está, lo vemos en este volante, pero aún así un gran saber hacer. Ya ven, si vemos la máquina por fuera, realmente no nos indica nada más allá de lo que nos indica un reloj común y corriente, pero el saber hacer viene por dentro. ¿Por qué? Porque este reloj es un reloj con triple calendario, nos da día de la semana, el mes y la fecha. La fecha en este extremo con la manecilla larga, con final de media luna, un cuarto de luna, hojas tipo hoja, perdón, manecillas tipo hoja y doble ventanilla exhibidora, una para el día de la semana y otra para el mes. Un reloj, créanme que bien interesante y muy, muy bonito que nos otorgaba la gran idea, insisto, en ocasiones no era que las marcas quisieran vender una gran cantidad de esos relojes, sino más bien dejar patente que ellos sabían hacer relojes. Vamos a observar, vamos a adelantar este reloj para ver por lo menos el cambio de
de día de la semana y de fecha. Está en este momento en el 16, porque es un reloj que está funcional todavía. Tenía que, hubiera verificado antes de, pero bueno, ahora sí ya tiene que hacer el cambio. Va a ser el cambio de fecha y de día de la semana. Listo, ya está el día de jueves y el día 17. Un reloj, créame que con muchas cualidades. Tiene aquí están sus dos pulsadores para el ajuste de la fecha y del día de la semana. Un reloj como todos los 50, de medidas muy pequeñas, 32.6, sin corona y 33.5 milímetros con la corona. El largo total del reloj, aquí lo observamos, reloj pequeñito, 40 milímetros, 41 milímetros el largo total, y un espesor de 9.1 milímetros. 9 milímetros para llevar ese portento de máquina con todas estas funciones. Este sí me lo voy a poner porque me gusta mucho presumir cómo se ve ya. Aquí está, miren. Cuando un reloj no tenía que ser grande y ostentoso en cuanto a sus formas para poder saber, para hacer sentir bien al cliente. Realmente, amigos, este gusto por la relojería antigua es un gusto pues, que llevamos de una manera muy personal. A mí me encanta llevar estos relojes porque realmente en la calle no siento que no lleve prácticamente ningún riesgo porque a nadie se les antoja un reloj de este tipo. Y en cambio relojes hasta chinos bueno, relojes en general ya estuvo suave con los chinos. Relojes en general de dudosa calidad los hace muy llamativos y llaman demasiado la atención. Estos son relojes que muestran mucho más que simplemente una imagen. Es el saber hacer de una marca y la gran tecnología que llevan por dentro, ¿o no? Bueno, y hablando de gran tecnología, ya me quedan nada más dos relojes por mostrar. Una, insisto, esta marca Haste, tan querida en México, nos otorga un gran saber hacer también. Y nos lo demuestra con relojes como este. Este reloj ya es de, a ver, déjenme ver, este lo apunté. Es un Haste con el calibre, el AS, el Adolf Schild 1673, que tiene una característica bien curiosa. Viene con el rotor descentrado. Ay, no estaba enfocando. A ver, déjenme abrirlo para poder mostrar lo que es el rotor descentrado. Bueno, antes de abrirlo, las características que nos presume aquí, que tiene el Inca Block, está hecho en Suiza, que es la tapa trasera es de acero inoxidable y que es resistente al agua, a salpicaduras. En ese tiempo no se exigía que sumergibilidad. ¿Por qué? Porque eran relojes formales, miren la forma. Relojes formales para uso diurno, de hecho no tiene material luminoso. Así eran estos relojes porque estaban diseñados para usarse en el día. Y no que ahora insisto, piden demasiadas cosas y de repente bueno, es la clientela nueva. Aquí nos otorga imagen, nos otorga personalidad un reloj. Y el buen diseño, pulcro, limpio y la verdad con gran calidad. Déjenme mostrarles lo de la máquina. Y bien, quería enseñar esto, el rotor descentrado es esto. Que no viene justamente pues al centro, como el mismo nombre lo dice, la definición, no viene al centro del mecanismo, al centro de la platina. Aquí nos indica Haste, este es el rotor, y vemos toda esta parte de aquí, pues ocupando espacio, pero también dando soporte al resto del mecanismo. Este rotor descentrado fue muy importante bueno, no el rotor, sino que este rotor respondía a una tendencia que ya comenzaba desde mediados de los 50, además de la técnica de confiabilidad en un mecanismo. No nada más la vea empresas como esta, la Adolf Schild, y otras más, las más famosas, las más conocidas, estaban en una batalla constante por brindar a las personas, a las compañías que compraban sus calibres, de un plus extra, aparte de la funcionalidad, de la multifunción, como ya lo vimos aquí, o las complicaciones que podía tener, buscaban algo más. Algo que en los 50 empezó a extenderse. De veras no comenté de qué año es este reloj. Este reloj Haste, bueno, relojes con este mecanismo se produjeron entre 1955 y hasta 1963. Eso lo quiero comentar, ¿por qué? Porque ya en los 50 empezaba la batalla también por hacer relojes cada vez más esbeltos, amigas y amigos.
cada vez más delgados. A mí me gusta decir ultraplano, pero ya sé que ya me han corregido que la plano no tiene que ver con lo delgado. Bueno, lo plano es esto de aquí. Pero sí, ultra esbeltos, ultra delgados. Aquí lo podemos observar con el que tenía yo al inicio del video. Este Lord Elgin, un calibre súper delgado. Pero la tendencia empezó desde los 50. Este reloj ya es de inicio de los 60 y vendrá en el siguiente video, seguramente. Pero en los 50 ya había una batalla por lograr relojes cada vez más delgados porque era lo que se consideraba en ese tiempo refinado. Venían varias tendencias, las tendencias de hacer los relojes nuevamente acordes al diseño básico de los años 40. Por cuanto a las esferas que ya no eran tan texturizadas. Hablo de finales de los 50. El diseño, en este caso con manecillas alfa, aplicaciones como pues, que nos denotaban gran calidad en la hechura de la esfera y lo más interesante para este reloj, lo delgado. El cliente no veía la delgadez de la máquina, pero sí notaba la delgadez del reloj en general, porque es un reloj automático, recordemos, mecanismo automático con 9.6 milímetros de espesor. Para que vean, eso era delgadez. 32, 33 milímetros sin contar corona y 35.4 contando la corona, que esta no es la corona original del reloj, pero aún así eran las medidas aproximadas todavía. Menos de 36 milímetros era lo más común en los 50 todavía, amigas, amigos. Esto lo hago para que veamos el cambio de la tendencia en cuanto a las dimensiones de los relojes. Y 41.6 milímetros. Ahora que dicen en comentarios de repente en algunos videos de que no, que los relojes ya están poniéndose de moda los relojes pequeños. No, amigas y amigos, lo que estaba de moda eran los relojes grandes. Tiene la corona chueca, miren. Lo que estaba de moda o está de moda desastrosa para mi gusto son los relojes de tamaños enormes. Realmente los relojes siempre fueron pequeños y esos relojes no delucen nada en una muñeca. ¿Por qué? Pues porque otorgan una gran imagen de dimensiones gracias al bisel pequeño que tienen y a que la esfera la ocupan en su totalidad. Un reloj bien elegante, créanme, un reloj automático y daba inicio a la batalla, además de todas las cuestiones de complicaciones y de cuestiones técnicas de un reloj, la estética, ya se iban a lo tecnológico y eso lo quiero traer también a colación, porque, a ver, comparando esto, este es un reloj de 1959, un Bulova, todavía de los Bulovas, ya cuando Bulova equipaba con máquinas suizas sus relojes, aquí lo podemos observar, a partir de los 50, hablando de Bulova, L9, a partir de los 50, Bulova estableció esta tabla, una tabla con letras, ya hay un video donde explico eso, la L9, la L significa que este reloj fue construido en la década de 1950, y específicamente en el año 9 de la década del 50, es decir, 1959. Un Bulova básico que nos demuestra la tendencia de todos los 40 y hasta buena parte de los 50. Tendencia muy conservadora, tamaños de relojes muy pequeños, por eso es que lo puse aquí. Esta era la medida convencional en los años 40, 27.3 milímetros, miren nada más, 27.3 de diámetro, relojes cuadrados y 36.4 largo total, pero eso no quitaba que eran relojes que se portaban con una gran satisfacción para las personas, porque las personas en esos años, amigas y amigos, no presumían tanto el reloj, querían un reloj que no les estorbara al uso diario. Recordemos, todavía en los 50 era muy común el uso de camisas largas, sumamente común, camisas y trajes. Entonces querían las personas que utilizaban estos relojes que no interviniera el reloj con las mangas de la camisa. Por eso los tamaños. Y para terminar, ahora sí, vamos a pasar a otro haste. Notarán que tengo muchos hastes, muchos Stilco. ¿Por qué? Pues porque vivo en México y en México es donde se expandió mucho esta marca. Tengo marcas que nos llegaron a través de los Estados Unidos, por eso es que tengo bastantes Bulovas. Y así será en cada región del mundo donde estén ustedes. Los europeos tienen la gran fortuna de tener cerca la relojería alemana, la relojería suiza, la relojería francesa, para tener muchas piezas de ese tipo, si es que acostumbran como yo las compras de chácharas en mercadillos. Muchas veces se encuentra uno en esos lugares cosas impensables. Bueno, repetía, a finales de los 50 ya lo que se buscaba, desde mediados y hasta finales de los 50, lo que se buscaba en los relojes era la delgadez. Relojes esbeltos, relojes que siendo automáticos fueran delgados, sumamente delgados. Este reloj es un haste, me estoy llevando de corbata a mí tripié. Este es un haste muy conocido en el medio como el Super Slender. Aquí está.
Vamos a ver las características porque con este cierro el video de los relojes de los años 50. Haste de lujo, de la línea de lujo, y aquí está Super Slender, automático, Super Slender, Super esbelto, es lo que nos da a entender aquí, y que es un reloj automático con calibre, lo destaca Buren de Suiza, un Buren suizo. Y este reloj que tiene de especial, este reloj tiene bastantes cosas que puede uno resaltar. Bueno, además del diseño, el diseño es un diseño clásico, clásico de los 50, pero la verdadera cereza del pastel viene por dentro. Y vamos a verlo en este reloj. Este reloj nos presenta el clásico, bueno, no clásico, el famoso micro rotor, que este le hace falta un mantenimiento, porque está un poquito firme el micro rotor. Aquí podemos observar cómo gira. Este ya no tiene masa oscilante que ocupa la gran parte de la superficie, sino un pequeño micro rotor. Este mecanismo, este aparatito, este micro rotor, que en marcas de lujo de ahora se sigue utilizando, pero ya montados de materiales nobles o de materiales preciosos, como el oro, obviamente. Pero este rotor pudo hacer que las dimensiones del mecanismo todavía bajaran más y bajara la altura de la máquina. Simplemente ya no tiene rotor aquí encima y esto lo puede hacer más delgado. Hay todavía relojes un poco más delgados que los más conocidos, pues Universal GNF, yo creo, el Pole Router, y este Haste de calibre Buren. A ver cuál calibre Buren es de veras. Nada más les estoy enseñando el reloj, pero no les he dicho. Este es el Haste Super Slender de micro rotor. Lleva el calibre Buren, el 1002. Y es de los 50, es lo que les puedo decir de este reloj. No sé el año específico. Yo lo que sí pude encontrar que Buren registró ese mecanismo, el de micro rotor, en 1954. Se lo disputaban Buren y el permiso o la licencia se la disputaban Buren y Universal GNF. Y al final fue Buren al que se le reconoció haber introducido por primera vez este calibre, el calibre de micro rotor. Ahí está, amigas y amigos. Empezó, les comento, la batalla por los relojes delgados. Eso en cuanto a lo técnico. Y por eso es que, ahí donde dejé mi tapa, así, y ahorita se la pongo. Y por eso es que, vamos a ver, se buscaba hacer relojes así delgaditos. Mecanismo automático de 9.5 milímetros de grosor. El largo total, un reloj de 40 milímetros. Y aquí ya empezaban a aumentar los diámetros, miren. Ah, este no, este está mal. A ver. Ahora sí. 33 milímetros de diámetro. No, todavía no, todavía 33 milímetros de diámetro. Realmente suena muy poquitos, pero créanme que luce bastante gracias a la esfera que tiene. Y ya entraremos a los 60, donde les repito, la cuestión de innovación llegó a todo lo que daba. Y una de las cosas que se buscaban en los 60 eran relojes ultra delgados. En el caso de este Elgin que les muestro, es un reloj a cuerda, pero que tiene nada más 7 milímetros de espesor. Ya lo mostraré a detalle en el siguiente video cuando entremos a los 60. Pero por ahora, pues quiero despedirme de todos ustedes y haberles dejado esta pequeña, gran muestra de lo que ha sido, de lo que fue la relojería, al menos mi paso. Hay infinidad de marcas también, yo no las tengo, yo por eso no hablo de muchas marcas. Yo hablo de los relojes que tengo y esto ha sido como he ido yo conformando mi colección y he podido observar las características técnicas de cada reloj. He podido más o menos fecharlos gracias a eso y he visto cómo ha evolucionado la industria a lo largo de cada década gracias a piezas como estas que les presenté. Nos vemos al siguiente video, amigas y amigos, el video de los fabulosos y locos años 60. Adiós.